última parte de este Mañanas de martes 31 de octubre y como veníamos hablando hace varios días, hay un tema que queremos compartir en la radio, una parte de la vida de las mujeres que queremos compartir en la radio, que se está hablando en nuestro balneario, en la costa, que las mujeres están organizando, y es hablar de menopausia, y por eso estamos en contacto con Miriam De Paoli, que es una de las fundadoras de No Pausa, un grupo de mujeres que vienen realizando un trabajo hermoso, no solamente aquí en nuestro país, sino también en la región. Así que para conocer un poco más sobre este gran trabajo, vamos a saludarla ya. Muy buen día, Miriam, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? Buen día a todos y todas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por recibirnos. Para nosotros es un placer, un honor, la verdad, poder compartir con ustedes, agradecerles que se hayan tomado este ratito para poder hablar con nosotros, en este caso contigo, Miriam, muchas gracias, sabemos que están a full, y que se hayan tomado este ratito a la mañana para nosotros es muy importante, porque bueno, es un tema que nos incluye a todas las mujeres y es un tema a nivel cultural también que hay que hablar, ¿no? ¿Cómo surge No Pausa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo comienza este proyecto? Bueno, acá tocaste un punto que no es menor, ¿no? Es un tema que va a tocar a todas las personas que menstruan. Entonces, lo primero que tenemos que entender de esta etapa tan fundamental de nuestras vidas es que toda la persona que menstruó va a dejar de menstruar. No Pausa nace para mejorar la calidad con la cual atravesamos esta etapa. ¿Por qué? Porque hoy, en el siglo XXI, todavía llegamos a esa etapa con mucha desinformación. Nosotros desde No Pausa siempre nos gusta decir con Milagros Kirpach, que es mi co-founder, que estamos todavía dejando de menstruar como nuestras abuelas empezaban a menstruar. Dentro de mucho tabú, se habla muy poco, no está en las agendas, hay muy pocos médicos especializados para acompañarnos en esa etapa, y No Pausa nace de un dolor personal. Yo tardé 1 año y medio entre diagnósticos equivocados, búsqueda de soluciones para entender que los síntomas que estaba viviendo se debían nada más que nada menos que a la perimenopausia, que era una etapa normal, que lo que me estaba pasando tenía un nombre, se podía solucionar con diferentes tipos de terapias y alternativas, y que más importante, que yo no estaba sola. A partir de eso nos dimos cuenta de que lo que me estaba pasando, si bien Miriam tenía su experiencia, es un tema mucho más colectivo. Entonces decidimos empezar con No Pausa para que las mujeres y las personas empezaran a tener un espacio donde informarse y donde encontrar soluciones concretas para acompañarlas en esa etapa tan fundamental y, ¿por qué no?, tan hermosa en nuestras vidas. Uh-huh, uh-huh. Miriam, ¿y con qué mitos se encontraron, más allá de tu experiencia, ¿no?, cuando comenzaron a trabajar y a juntarse aquí en el proyecto No Pausa? ¿Cuáles son los mitos que están más aferrados culturalmente con los que se encontraron? Mira qué interesante. No Pausa somos más de 120.000 mujeres en la gran mayoría de los países de la región, ¿no? Somos un proyecto latinoamericano, estamos también en Brasil. Y hay 3 mitos que son comunes en todos los países, por más que vos me digas, pero ¿qué tiene en común una uruguaya con una brasileña? Uh-huh. Esos mitos los encontramos independiente de la cultura. Primero, muy asociado a la vejez y a la finitud. Mayor mentira imposible, porque cuando empezamos a transitar esa etapa, ¿no?, la etapa del climaterio, estamos alrededor de nuestros 40 y estamos en nuestro auge. Segundo, que tiene que ver con este fin de la vida reproductiva, tiene que ver con un gran impacto en nuestra vida productiva, totalmente equivocado. Y tercero, y por último, que es algo que nos pasa cuando estamos más centradas en edad, o sea que es algo que sucede a las mujeres en sus 50. Uh-huh. Cuando es un proceso que empieza alrededor de los 40, y si bien el día de tu menopausia, ¿no?, porque menopausia es un día de tu vida, va a estar alrededor de tus 50 años, 2 más y 2 menos, a un 20% le ocurre antes de los 40. A un 10% se les ocurre por cuestiones quirúrgicas, por cuestiones medicamentosas. Entonces estamos hablando de que hay un gran porcentaje de mujeres que entran en esa etapa completamente afuera de ese estereotipo, lo que también no solo les impide conectar
la etapa con lo que les está sucediendo, pero también les dificulta pedir ayuda. Esos son los tres grandes mitos que nos sucede cuando somos viejas, que tiene que ver con finitud y que obviamente impacta negativamente nuestros años productivos. Uh-huh. Escuchándote atentamente y con respecto a esto de que los síntomas comienzan un tiempo antes y es importante estar atentos que se refiere a eso, a ese proceso que se nos viene en la vida, ¿cómo es la realidad de la medicina tradicional hoy en día frente a la menopausia? Cuando esas mujeres, cuando llegamos a los 40 y algo ya a presentar síntomas, ¿la medicina tradicional está sensibilizada, está formada como para decir, ¿es esto? ¿O allá van de estudio en estudio hasta que se topan con alguna otra mujer que les pueda dar la información? Bueno, me río de nervioso, no que me parece gracioso, porque tocaste un punto súper importante. La medicina tradicional todavía es muy negadora de esa etapa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los médicos y médicas no están capacitados para hablar con esa mujer que lo está enfrentando. Entonces lo que nosotros encontramos mucho en Menopausia y charlando con médicos y médicas es que no saben cómo abordar a esa mujer, porque tienen miedo que al tocar este tema la mujer se sienta como que ofendida porque le estás diciendo vieja. ¿Te das cuenta el absurdo de lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué termina pasando? Se empieza un periplo de análisis, un periplo de buscar soluciones donde no están, siendo que muchas veces el diagnóstico es tan simple como perimenopausia. No estamos acá diciendo que los médicos no tienen que excluir otro tipo de patologías frente a los síntomas. Pero si una mujer tiene 44, 43 años y empieza con sofocos, me parece que lo primero sería analizar si esa mujer está o no entrando en la perimenopausia, que empezar a buscar una patologización de una etapa natural de la vida de las personas que menstruan, ¿no? Uh-huh. Y en este proceso, Miriam, ¿cuánto influye la alimentación en acompañar esta etapa de la vida? Bueno, ustedes que me están escuchando no les va a gustar mucho lo que les voy a decir, uh-huh. Pero el qué comemos, el cómo comemos es fundamental en su impacto en los síntomas. O sea, chicas, todo lo que nos encanta como harinas blancas, alcohol, tabaco, alimentos ultraprocesados, son el responsable de un aumento exponencial de los síntomas en esa etapa. Para que tengas una idea, pautas dietético-sanitarias, ese nombre bien poco sexy, pero que quiere decir qué comemos, cómo nos ejercitamos y cuánta agua tomamos, pueden mejorar en hasta un 75% los síntomas en esa etapa. Entonces acá vamos empezando a ver que durante el climaterio y la menopausia, lo que hacemos es directamente proporcional a el tipo, intensidad de síntomas que vamos a tener. Obviamente hay un 5% de nosotras que tiene un impacto de los síntomas que se llama síndrome climatérico, que ahí sí ya estamos hablando, pero estamos hablando de un mínimo porcentaje que necesitan de una medicalización de esa etapa. La gran mayoría de nosotras puede, si quiere, mejorar muchísimo sus síntomas con cambios en su dieta, en la manera con que maneja su estrés, la manera con que duerme, la manera con que en realidad vive su día a día. Uh-huh. ¿Y sentís que así como tuvimos poca información o ninguna información con respecto a la menstruación cuando empezamos en esa etapa de nuestras vidas, el tema de la menopausia también está ahí como aún en un cajón más atrás porque ya hablamos de lo que pasa desde la menstruación, poquito o errado? Yo creo que es una construcción, ¿no? También tenemos que tener un poquito de misericordia con nosotras mismas. O sea, no hace tanto tiempo que vivimos tanto. Uh-huh. No hace tanto tiempo que la menopausia impacta la vida de las personas cuando están en el auge de su vida productiva. Hoy, todos ustedes que me están escuchando, sus amigas entre 45 y 55 años,
son mujeres sumamente activas. Ninguna de ellas está pensando en la jubilación o a ver qué le va a pasar en la vida mirando el horizonte. Entonces, no hace tanto tiempo que esta etapa nos impacta cuando estamos en ese auge. Y por eso que para mí todavía falta un poco más de información para que pases a ser parte de la agenda de conversación entre amigas, la agenda de las empresas como beneficio a sus colaboradoras, la agenda de los gobiernos. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay es un país donde en 10 años se van a necesitar más médicos especializados en climaterio y menopausia que pediatras por la inversión de la pirámide poblacional, y nadie habla de eso. Entonces, lo que yo creo es que también todo lo que tiene que ver con salud sexual femenina, sea reproductiva o no reproductiva, todavía está envuelta en un gran tabú. Entonces, de la mano de programas como el de ustedes, desde No Pausa, y de tantos otros actores de la sociedad civil, tenemos que empezar a poner esas temáticas en agenda y hablar como merece ser hablada, de una manera seria, pero al mismo tiempo leve, porque no es una limitación para nadie, no es un problema, es una etapa natural de nuestras vidas para la cual necesitamos información. Y ya está. Y a partir de esta experiencia de No Pausa, de esta cantidad de mujeres en la región y en el mundo, ¿cuáles son los primeros resultados, esas lucecitas que aparecen una vez que las mujeres se empiezan a juntar y empiezan a hablar, cuando participan de charlas, de encuentros? ¿Cuál es esos primeros resultados que ustedes pueden identificar una vez que las mujeres se encuentran con otras mujeres que están pasando lo mismo y empatizando? En el momento que nosotras logremos lidiar con nuestras propias autolimitaciones para hablar del tema y para buscar ayuda, somos imparables. Tenemos que entender también que esos son procesos que es mucho mejor vivirlos en comunidad que en soledad. Entonces, desde No Pausa lo que vamos viendo es que no solo hay una gran demanda sobre la temática, pero también hay una gran demanda sobre seriedad para tocar la temática. No nos olvidemos que cuando atravesamos esa etapa ya tenemos bastante experiencia de vida y así también ayuda a no dejarnos engañar por cualquier persona poco seria que nos quiera brindar información que no corresponde para ayudarnos a vivir esa etapa de la vida. Y otra cosa importantísima desde No Pausa, ¿no? Desde No Pausa nosotros también empezamos a desarrollar soluciones para las mujeres en esa etapa y estamos teniendo un resultado súper positivo. ¿Por qué? Porque no solo quieren hablar e informarse, pero también buscan y necesitan soluciones concretas para acompañarlas en esa etapa. Uh-huh. Y Miriam, con respecto al trabajo audiovisual que se presentó hace muy poco y que fue a partir de ese trabajo también que nos enteramos del laburo, el gran laburo que hace No Pausa, que incluye aquí a una gran comunicadora de nuestro país, a Ileana da Silva, por ejemplo, o a Mónica Navarro, que hoy justo es su cumpleaños. Sí. ¿En qué consiste este trabajo y cuáles fueron las devoluciones que tuvieron una vez de presentado? Bueno, Ileana da Silva, que le mando un beso enorme, que en ese momento está ella en su programa de radio, es la coordinadora de No Pausa para Uruguay, y ustedes pudieron ver una patita de No Pausa, ¿no? Esa es la parte de la organización de la sociedad civil que tiene como objetivo la concientización sobre esa etapa, en la cual nosotros hicimos ese microdocumental que la verdad que tuvo muy buena repercusión, pero No Pausa también es una startup que desarrolla soluciones para las mujeres en esta etapa, en la cual tenemos el MenoCheck, tenemos los planes nutricionales, estamos ahora terminando los beta test de la plataforma No Pausa, donde la persona va a encontrar todo el apoyo y toda la información en un solo lugar, consulta con especialistas, y lo que busca No Pausa es esa mirada 360 de la temática, que es visibilizar, concientizar, brindar apoyo y brindar soluciones. Entonces, estamos acá y en Uruguay, obviamente, la figura conocida, nuestra cara visible, que no podía estar mejor representada es Ileana da Silva, y en cada uno de los países de la región tenemos a diferentes personas, pero nuestro objetivo es ese, generar para las mujeres un espacio seguro y de información de calidad
donde puedan transitar esa etapa sin que tenga un mayor impacto en su calidad de vida. Uh-huh. Miriam, si alguien que nos está escuchando quiere un poco más de información, ¿dónde puede encontrarla? Si quiere comunicarse con ustedes, ¿a partir de qué red social? ¿Dónde las podemos encontrar? Primero, @nopausaig, que es nuestro Instagram, @nopausaig. Estamos en Facebook, No Pausa, estamos en LinkedIn, No Pausa. Estamos www.nopausa.com, estamos en Twitter, No Pausa, o sea, no hay manera de no encontrarnos. Googlear No Pausa y estamos ahí a disposición de ustedes en todas las redes, en todas las plataformas, esperando para brindar información, para conectarnos, para seguir creciendo esa gran comunidad, para que entre todas podemos atravesar esa etapa sin un mayor impacto en nuestra calidad de vida. Y responden rapidísimo. Sabemos que enseguida hay alguien allí para responder en cualquiera de sus redes. La verdad, Miriam, un placer conocerte. Bienvenida a Ulmanianas, a Radio Ulma. Quedan los micrófonos abiertos siempre que necesiten y nos encantaría en algún momento poder tener alguna actividad o algún intercambio, alguna charla por acá, por la costa, por Punta del Diablo. Quedan las puertas del balneario más que abiertas. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, les tomo la palabra y ya empecemos a armar algo de mostrar el documental y hacer algo para todas las personas que nos están escuchando desde Punta del Diablo. Muchísimas gracias por el espacio y ese es solo el inicio, lo que para mí me parece que va a ser una muy linda colaboración. Gracias, Miriam, un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes, que tengan un buen día. Ulma.